Sus escritores pertenecieron a la Corona de Aragón, en Cataluña, en Valencia, que dejaron huella en todo el ámbito oriental de la península, o más concretamente, no de la península, sino del territorio oriental de España. Y luego grandes también escritores en el ámbito de la Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, religiosos, escultores, historiadores, que su huella fue primordial y que es importante comprender porque muchos de ellos realizaron obras de historia de su periodo en el que desarrollaron su ámbito artístico o histórico. La primera diapositiva es Ciencia Española con Arnau de Vilanova, que fue médico y visionario español en Cataluña. Obra Confesión de Barcelona, es decir, fue un médico catalán destacado en la Corona de Aragón, en España, en todo el territorio español y que, bueno, aparte de que dejó huella en la ciencia, también fue visionario. Joanat Martorell fue escritor y caballero español en Valencia, es decir, fue escritor valenciano con la obra Tirante Blanco de 1490. Bernat Desclot fue cronista español en Cataluña, en la Corona de Aragón, catalán, con la obra Llibre del Rey en Pere dels seus antecesors passats. Bernat Metget también fue escritor español en Cataluña, fue catalán, destacado en la Corona de Aragón, con la obra Llibre de Fortuna e Prudencia de 1381. Y también destacó Fra Antoni Canals, que fue escritor y dominico español, Valencia, también destacado en la Corona de Aragón, valenciano. Fueron escritores importantes en la zona del Mediterráneo español. Macías el Enamorado fue poeta español en lengua gallega, además de trovador, es decir, Macías el Enamorado fue un escritor gallego importante dentro del ámbito de la literatura española. Y también estuvo Juan Alfonso de Baena como uno de los escritores más importantes, que fue poeta, literato y cortesano español. Alfonso de Baena fue muy importante en la literatura medieval española. El ámbito literario en la modernidad española. Agustín Moreto fue escritor español. La obra es El desdén con el desdén de 1652 y también destacó García Sánchez de Badajoz, que fue poeta español con la obra Cancionero General. Son figuras cercanas a ese renacimiento barroco en la literatura española. Escritores españoles importantes en Cataluña, como Ramón Folch y Camarasa, que fue escritor español en lengua catalana, con la obra La visita de 1965. Su padre, Josep María Folch y Torres, fue novelista, comediógrafo y periodista español en lengua catalana. La obra es Almas Blancas de 1904. Miquel Batllori fue erudito español. La obra es Cataluña en la época moderna de 1971. Joan Perucho fue escritor español en lengua catalana, destacó por su narrativa paródica, satírica y erudita. La obra es Les Histories Naturals de 1960. Néstor Luján fue escritor y periodista español en lenguas castellana y catalana. Su obra abarcó diversos temas, historia, tauromaquia y gastronomía. La obra es El libro del chocolate de 1979. Luis Romero fue escritor español con la obra Las viejas voces de 1955 y Ricardo Macías Picabea fue escritor español considerado uno de los portavoces del regeneracionismo, la obra El problema social de 1891. Muchos de los escritores fueron importantes en Cataluña y otros a nivel nacional, pero al final todos dejaron huella en la historia de la literatura española. Escultores españoles importantes. Josep Clara fue escultor español, con la obra El crepúsculo de 1908 que se encuentra en la diapositiva. Federico Marés fue escultor español, con la obra Alegoría de Barcelona, y comentar que son dos grandes artistas en el ámbito escultórico en nuestro país del siglo XX. Gaspar Juan Escolano fue historiador y eclesiástico. Obra Décadas de la historia insigne y coronada ciudad y reino de Valencia de 1610 y 1611. Y Antonio Capmany, que fue historiador, filólogo y político español, con la obra Filosofía de la elocuencia de 1777. Grandes figuras de la historia y, bueno, el mundo religioso, pero
Capmany fue uno de los historiadores más destacados del periodo moderno en España. Luis Dalmau fue pintor español. Tuvo influencia de la obra de Van Eyck. La obra es Retablo de la Virgen de los Consellers de 1445, que se encuentra en la diapositiva. Uno de los pintores más importantes en el Renacimiento español y muy olvidado. También hubo figuras en el mundo de la religión, como Nicolás Eymerich, que fue religioso español en Cataluña. La obra es Directorium Inquisitorium. Y Félix Torres Amat, que fue prelado y escritor español. Obra, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, que se publicó en 1866. Fueron figuras al final dentro del mundo religioso español y en diferentes periodos, medieval y en la era contemporánea. Así que con ello comento de que finalizo y si os ha gustado este vídeo darle a like, suscribiros y comentar y es un recorrido al final de la literatura, la historia, la religión, que fue muy importante en la historia de España, como la escultura, que es arte y que debemos de comprender, porque hay grandes escultores que la historia los ha borrado literalmente. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y bueno, finalizo. Y os mando saludos. Adiós.